Muchos estáis buscando un buen build para la cazadora de Ghost of Tsushima Legends. Y os adelanto que ya tengo contenido no para uno, sino para dos builds diferentes de este personaje. Y como ya sé que cuesta muchísimo conseguir el arco largo legendario, os he preparado un primer build de la cazadora sin usar ningún objeto legendario, nada de nada, gracias a este tutorial. Así que coge apunte y vamos al lío. Antes de comenzar, deciros que este build es de lo más equilibrado que existen para combatir con la cazadora, tanto en combate a distancia como en combate cuerpo a cuerpo. Como os pongo este ejemplo de resultado: podrás hacer frente a tus enemigos dentro de la zona de defensa y apoyar a distancia gracias a la potencia de daño y de la técnica definitiva. También tendremos la oportunidad de conseguir determinación rápidamente y veréis cómo el fuego será un gran aliado para arrasar con el enemigo. Comencemos por el primer apartado de las técnicas, y como habilidad de clase tenemos la flecha explosiva, que nos ayudará a dañar a varios enemigos a la vez. Una recomendación es disparar al suelo cerca del oponente en vez de disparar directamente al enemigo. Añadimos la ventaja verdugo para aumentar el daño en la cabeza en un 50% a menos de 12 metros. Seguimos con la ventaja maestría de estados alterados. Pronto os daréis cuenta el porqué. Y para rematar, añadimos el ojo que todo lo ve para aumentar en dos objetivos el ojo de Uchitsune. Pasamos a lo importante, al equipo de nuestra cazadora. Y si bien es cierto que es complicado conseguir las mismas propiedades que mi objeto, al menos podéis tener una idea de cómo modificarlo para que se parezca. Como primer objeto tenemos la katana de agua, un estilo que os recomiendo bastante en el modo Legend, con la ventaja de la hoja flamígera para intentar prender fuego al enemigo con los ataques. Añadimos determinación cuerpo a cuerpo y daño de técnica definitiva. Como arma a distancia, y aquí viene lo bueno, no utilizo ningún arco legendario, sino que utilizo un arco corto épico con la ventaja de reabastecimiento para recuperar flechas al acertar un disparo en la cabeza. Además tenemos como propiedades la velocidad de tensado y velocidad de recarga. De esa forma vamos a poder disparar mucho más rápido. Vamos con el talismán, y en esta ocasión usamos un talismán de la distancia épico, con la ventaja del maestro del fuego para aumentar el daño ígneo. Añadimos las propiedades de determinación obtenida a distancia y daño de técnica definitiva, una combinación bestial. Pasamos a la primera arma de fantasma con lanzamiento de tierra y la ventaja de enardecimiento para prender fuego a los objetivos. Como propiedades tenemos la reutilización acortada y el aumento de daño. En la segunda arma de fantasma tenemos una calabaza sanadora para recuperar un poco de salud hasta un 50% con la ventaja brebaje fuerte. Añadimos la determinación obtenida por herida y la reutilización acortada al matar, ya que con cada muerte reducimos rápidamente el tiempo, y os aseguro que esta cazadora arrasa. Tan solo poned la prueba y dejadme en los comentarios qué os ha parecido este build sin usar nada legendario. Os recuerdo que este es un tipo de build muy equilibrado en el combate y pronto tendréis nuevas builds. Espero que os haya gustado. Feliz año 2021 a todo el mundo y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!